a la segunda entrevista, el segundo bloque de entrevistas que lo tenemos ya pautado con la asambleísta por la provincia del Pichincha, del bloque, coordinadora del bloque de UNES, la asambleísta Marcela Holguín, quien se encuentra con nosotros también. Muy buenos días, Marcela. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar contigo en este espacio. ¿Cómo estás, Marcela? Con las disculpas respectivas, estábamos haciendo una evaluación rapidita del Congreso, de la Asamblea, con el asambleísta Narváez, y bueno, pues nos fuimos un poquito de largo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por la Asamblea? ¿Cómo va el tema de la señora Guadalupe Llori? Vemos que sigue la división y vemos que el problema continúa, sigue y parece que no tiene visos de solución. Bueno, digamos que hemos conseguido un avance importante en lo que tiene que ver con ya la creación y el trabajo que se está desarrollando entre los miembros de la Comisión Pluripartidista ad hoc. Esta comisión, más allá de los intentos permanentes que ha tenido la presidenta por boicotear el ejercicio de las actividades de los miembros de la comisión, avanza. Creo que eso es importante. La semana pasada, de hecho el domingo de la semana pasada, ya hubo una reunión en donde la presidenta, a través de su abogado, presentó las pruebas de descargo. En este caso, de ellas 4 pruebas fueron inadmitidas y 16 fueron admitidas. Con estas 16 pruebas, entonces, lo que hace la comisión es analizar cada una de ellas de forma absolutamente responsable dentro del marco jurídico para evaluar, en este caso, las decisiones que ha tomado la presidenta y que nos han llevado hasta este punto. En el caso del asambleísta Torres, que es del asambleísta interpelante, también 2 pruebas fueron inadmitidas, 10 pruebas han sido admitidas. ¿Qué es lo que viene después de este periodo? Pues bueno, mañana básicamente va a haber una audiencia en donde la señora Guadalupe Llori va a tener que defenderse, en este caso, de las 16 pruebas que han sido admitidas, y en donde también el asambleísta Esteban Torres va a presentar sus pruebas de cargo, y sobre la base de eso, pues la comisión va a tomar la decisión que considere pertinente para, una vez que aquello suceda, pueda ser elevado al Pleno de la Asamblea Nacional para una decisión definitiva en torno a este tema. Marcela, con producción hemos hecho, como le manifestaba el anterior asambleísta Narváez, un escogitamiento de las figuras que más han trascendido en la Asamblea en este primer año de gestiones. Efectivamente, dentro del bloque de UNES está su figura, que ha sido bastante... ha estado permanentemente en contacto con los medios y haciendo el trabajo legislativo, ¿no? En ese punto y desde esa óptica quisiéramos su evaluación en este primer año de la Asamblea Nacional. ¿Es positiva esta asamblea? ¿Esta asamblea es mejor que la anterior, la de los repartos de hospitales? ¿Hemos avanzado como país o seguimos enfrascados en asambleas que realmente no resuelven la situación de los ecuatorianos? Me quedo con la última parte de tu reflexión, Fernando. Es una asamblea enfrascada en temas, pugnas políticas, en donde básicamente priman los intereses particulares, personalísimos de algunos políticos que forman parte de esta asamblea, y entre ellos a la cabeza la presidenta Guadalupe Llori, que, como hemos visto en reiteradas ocasiones, ella, por aferrarse al cargo, es capaz de hacer incluso lo impensable, es decir, permitir la injerencia de una función del Estado en el primer poder del Estado. Más allá de ello, cometer ilegalidades, mentir, boicotear el trabajo de la Asamblea Nacional. Así que de ninguna manera puede ser una evaluación positiva en este primer año de gestión de la Asamblea Nacional, porque mientras existe la bronca entre políticos por querer preservar determinados cargos, la ciudadanía no tiene respuestas por parte de la Asamblea Nacional, pero por parte también del resto de autoridades. Yo coincido en varios de los análisis que se hace de que lo que estamos viendo y viviendo en este momento es un Estado fallido, Fernando. Lo peor de la política es lo que ocurre en este momento en el país. Un presidente de la República que miente descaradamente al pueblo ecuatoriano,
En un caso puntual, para no citar otros, en el caso, por ejemplo, de la venta del avión presidencial, en donde ya el presidente y su contraparte de Colombia han dicho que esto no se ha dado, y el presidente insiste en señalar de que el avión ya ha sido vendido, en donde tenemos un presidente de la Corte Nacional de Justicia que también miente en torno a un hecho concreto, por ejemplo, la solicitud de extradición del expresidente Rafael Correa, pero aparte de mentiroso, chulquero, un presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que entró por la ventana y con la ayuda de la fuerza pública. Tenemos a una presidenta de la Asamblea Nacional que miente con el simple hecho de quedarse en un cargo. Esto nos puede llevar a un análisis desastroso de lo que estamos viviendo los ecuatorianos y en medio las necesidades insatisfechas de la gente que no tiene medicina en los hospitales públicos porque le piden incluso que saque plata de su bolsillo para comprar un paracetamol inaudito, algo que no habíamos visto en muchísimos años. Y tenemos la inseguridad creciente y galopante, en donde cada vez nos sentimos los ecuatorianos, me incluyo, abandonados a nuestra suerte porque no tenemos el apoyo de las autoridades para combatir de frente el problema de la inseguridad. Y claro, vemos una copia de lo que ha sido el gobierno de Moreno, en donde toda se traslada la responsabilidad y la culpa a gobiernos anteriores, cuando este gobierno ya está un año en funciones y no ha sido capaz de dar soluciones a los problemas acuciantes y críticos que vive la sociedad. Instituciones públicas obsoletas, un registro civil que no tiene ni siquiera la posibilidad de emitir una cédula de identidad. Eso es lo que estamos viendo. Evidentemente nos lleva a pensar de que las cosas no andan bien y aparte de eso una Asamblea Nacional permanentemente boicoteada, en donde no podemos realmente ponernos a trabajar en función de los intereses y las necesidades del pueblo. Marcela, te voy a compartir un byte del día de ayer en una entrevista que tuvimos con Jorge Pinto, asambleísta por Creo. Si la producción nos puede ayudar, por favor. ¿Qué le faltó a Guillermo Lasso para poder implementar todas esas ofertas de campaña que nos decían que el país se solucionaba en los primeros días del gobierno, en las primeras horas del gobierno? ¿Qué sucedió, estimado Jorge? Bueno, eso es una utopía, ¿no? Pensar que un gobierno puede solucionar en los primeros días algo es mentirnos a nosotros mismos. Este gobierno lo que sí hizo fue vacunar a 9 millones de personas en 100 días y eso es algo histórico, por lo cual hoy podemos andar sin mascarillas, se ha reactivado económicamente el país. Lo que creo que sí nos ha faltado, y lo digo como autocrítica, es una mejor comunicación en cuanto a todo lo que sí se ha hecho. Bueno, Marcela, nos dimos cuenta que lo de las 100 horas no era verdad y era una utopía. Es decir, nos acaban de reconocer algo que en campaña, yo quisiera verle la cara a Andrés Arauz si ve esta entrevista, porque realmente fue lo que se le dijo en el debate presidencial, que en 100 horas iban a solucionar el país. Y creo que ahí sí estamos ante un reconocimiento expreso de parte de un asambleísta de Creo, que lo que decían era utópico. ¿Tus opiniones, Marcela? Bueno, realmente es vergonzoso y también da lástima saber que a los ecuatorianos les vieron la cara y que ahora el propio gobierno reconoce que les mintió en campaña. Obviamente, los problemas del país no se iban a solucionar en las primeras 100 horas del gobierno, supuestamente del encuentro. Ahora lo reconocen públicamente, me parece vergonzoso, pero también hay que del otro lado decir que la propuesta por la que votó la gran mayoría del pueblo ecuatoriano fue precisamente aquella, en donde sí se nos dijo en la campaña que en 100 horas se solucionaban los problemas del país. Una mentira más a la larga lista de mentiras del gobierno del desencuentro. Nosotros lo que nos corresponde hacer como fuerza política responsable que somos es velar por los intereses de la ciudadanía. Lo hemos hecho durante este año, lo hicimos durante los 4 años del desgobierno de Moreno y ese es nuestro rol fundamental, precisamente buscar la transparencia de las instituciones, hacer que nuevamente pueda existir la institucionalidad, que en este momento, como ya lo he señalado, está en soletas en el país, y precisamente encauzar y enrumbar al país hacia una ruta del progreso,
del desarrollo, en donde primen las necesidades básicas de la gente que hasta el momento están absolutamente insatisfechas. Marcela, para ya ir finalizando la entrevista, eres uno de los rostros más conocidos del movimiento que tú representas, del cual inclusive eres coordinadora. Quito siempre fue un bastión en las elecciones desde el 2006 hasta la última, donde realmente no lo fue ya, para la agrupación que tú lideras, que tú representas en la Asamblea. Pero parece ser que cartas para la alcaldía de Quito no hay muchas por parte de UNES, por parte del movimiento, ¿no?, de la lista 5. Cuéntanos, ¿estás tú entre las posibles personas o los posibles precandidatos a la alcaldía de Quito? No, Fernando, en realidad nosotros tenemos cuadros importantísimos y en eso permíteme no coincidir con tu análisis. Creo que hay nombres de trayectoria muy importantes dentro del movimiento. Nos hemos puesto en realidad a analizar con absoluta responsabilidad los problemas que aquejan a Quito. Yo creo que es imprescindible en este momento tener una radiografía de cómo está la ciudad. En completo abandono, evidentemente, luego de una administración nefasta, de también un alcalde que se metió por la ventana y que no está de alguna manera solucionando los problemas de la gente. Creo que esa es la responsabilidad política que debemos tener como movimiento. Primero, hacer un análisis absolutamente serio y responsable de cuál es la situación de la ciudad, ver cuáles son las posibles soluciones, las urgentes, las inmediatas, las mediatas, aquellas que pueden esperar, y sobre la base de este análisis absolutamente responsable, pues luego ver cuáles son las candidaturas que podrían terciar para las elecciones seccionales de 2023. Insisto, nombres hay muchísimos, será el Buró Político también quien analice estos nombres que podrían terciar para las elecciones seccionales, pero a lo que nosotros nos corresponde en este momento es trabajar en función de las necesidades de la gente, y eso es lo que estamos haciendo de manera responsable para poder tener una propuesta que sea real, no una propuesta mentirosa como aquella que veíamos de la campaña pasada del entonces candidato Guillermo Lasso, y sobre la base de esto, pues presentarle una lista de los mejores hombres y mujeres de la Revolución Ciudadana que sí se puedan hacer cargo de la ciudad y que sí puedan solucionar los problemas de la gente. Haciendo un análisis de la última votación, de la última elección, parece ser que en el corredor interandino, ¿no?, desde Bolívar para arriba hasta Quito, sí hubo un poco de un debilitamiento de lo que fue la Revolución Ciudadana. La votación, inclusive en Tungurahua, fue 3-1 a favor de Lasso. Entonces, efectivamente a eso me refiero, ¿no?, que la falta de cuadros tal vez, o la promoción de nuevos cuadros, sí es necesaria, sobre todo en esta parte del Ecuador, porque en la costa la votación es bastante compacta a favor de la Revolución Ciudadana y creo que hay más cuadros. A eso iba la pregunta, Marcela. Con todo te agradecemos, ¿no?, también por estar con nosotros el día de hoy, por habernos compartido también tus criterios y tus opiniones, y sobre todo, y felicitarte por tu gestión al frente de la coordinación de la bancada de la Revolución Ciudadana allá de UNES en la Asamblea Nacional. Gracias, Fernando. Únicamente decirte que no creo que sea una cuestión de falta de cuadros. Nosotros somos una organización política absolutamente seria y cuadros hay y muchísimos. Lo que ocurrió también como resultado de las últimas elecciones también tiene que ver con una campaña sistemática de mentiras que se dieron durante los 4 años del gobierno de Moreno y Lasso y que permanece también durante el gobierno supuestamente del encuentro. Eso evidentemente ha minado también un poco el tema de la credibilidad, pero eso no significa que no existan cuadros formados entre las filas de la Revolución Ciudadana, pero evidentemente hemos tenido que enfrentar a un proceso sistemático de mentiras, de fake news, de falsas noticias, que tú ves se mantiene hasta este momento. Mejor pedirle a la ciudadanía que con todo lo que está puesto sobre la mesa y hemos discutido, el desgobierno que existe, las mentiras que ya se han perpetrado durante 5 años, tenemos la posibilidad evidentemente de poner en la balanza, equilibrar y ver quién es quién. ¿Quién nos mintió en campaña?
quién nos sigue mintiendo y quién ha estado siempre a favor de la gente con hechos reales y concretos, como lo que ocurrió durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Creo que esa es la mejor muestra de lo que nosotros sí estamos capacitados de hacer, porque ya lo hicimos en una ocasión, y la muestra es que evidentemente tenemos cuadros políticos absolutamente preparados que están en función de pensar en base a las necesidades de la gente y no de sus propios intereses. Muchas gracias a Marcela Holguín, coordinadora de la bancada de UNES, por haber compartido con nosotros en esta mañana, dándonos su opinión, su perspectiva sobre las próximas elecciones y también un adelanto de lo que podría ser evidentemente un nuevo movimiento, escuchando efectivamente el clamor en cuanto a que exista un reconocimiento a las obras que se hicieron antes y a las mentiras que se dicen en este momento. Muchas gracias, Marcela, por tu presencia. Bueno, pues hemos terminado un cuadro de entrevistas con dos asambleístas con quienes hemos buscado el día de hoy el contacto para poder hacer una valoración, una especie de evaluación del último año de gestiones, del primer año de gestiones de la Asamblea Nacional. Hemos tenido con nosotros al asambleísta Ramiro Narváez de la Izquierda Democrática y al asambleísta Holguín, Marcela Holguín, de UNES, quienes han compartido, quienes nos han dado sus criterios en cuanto a la situación actual de la Asamblea y del país. Es importante también tener en cuenta lo que ha pasado el día de hoy en Esmeraldas. No podemos cerrar el programa sin tocar nuevamente el tema de la provincia verde. Esmeraldas vive un desgobierno, Esmeraldas está sola a su suerte. Lo que sucede en Esmeraldas no podemos callarlo, lo que sucede en Esmeraldas no podemos seguir haciéndonos los ciegos. Esmeraldas está en control de mafias, del crimen organizado. Se levantan con carros bomba, se acuestan con gente muerta en horas de la tarde, abogados asesinados por sicarios frente a la gobernación de la provincia, los negocios cerrados, los empresarios huyendo de la provincia, esmeraldeños que han vivido toda su vida en la provincia, exiliados, migrando a otros lugares de la patria, recordando su provincia. Me ha tocado escuchar algunas historias de esmeraldeños que están realmente desesperados y que claman por la ayuda del gobierno nacional, para que el gobierno nacional retome el control, porque eso es lo que hay que hacer, hay que retomar el control de la provincia. Esmeraldas está sola a su suerte y el Ecuador no le puede dar la espalda. Aquí lo vamos a decir hoy, lo dijimos ayer y lo vamos a decir hasta que se vuelva al Estado de Derecho en la provincia de Esmeraldas. Muchas gracias por habernos seguido el día de hoy. El día de mañana volveremos con más noticias y entrevistas aquí en La Clave por Armonía TV.